Muchas gracias. Muy bien. Para el siguiente ejemplo, para la siguiente clase, nosotros vamos a utilizar la propiedad de interfaces gráficas que tiene NetBeans. Como habíamos explicado, ¿no es cierto? Todo lo que vamos a ver el día de hoy lo puedo hacer a través de líneas de código, que es la manera óptima de hacerlo. Sin embargo, como introducción a las interfaces gráficas, vamos a utilizar las ayudas, todo el menú que ya tiene de elementos, de objetos, NetBeans. Muy bien, primero vamos a crear un formulario, un JFrame. Entonces, en el paquete, recuerden, en el paquete, clic derecho, nuevo, vamos a crear un formulario, un JFrame. Ahí le vamos a dar un nombre a este, podemos darle el nombre de calculadora. Calculadora, va a ser una calculadora gráfica. Es una clase, acuérdense, la primera letra siempre con mayúsculas. Muy bien. Por defecto, esta clase se pone como principal, como clase main, y si yo simplemente necesito o quiero que exista una clase main, esta parte de aquí la puedo eliminar, ¿sí? ¿Cuál era? Para crear la clase main, ¿no es cierto? Esta línea de código que creaba mi clase main. Nada más. La elimino porque no la voy a utilizar de todas maneras, ¿sí? Listo. Dentro de calculadora, lo primero que se aparece es un panel en donde yo voy a desarrollar mi interfaz gráfica. Puedo setearla de la forma que quiera utilizando solamente estirándole, dando clic en uno de los extremos y estirándole, o por defecto doy clic sobre el panel y busco las propiedades en la parte derecha, ¿no es cierto? En la paleta que se me despliega en la parte derecha, tengo las propiedades del objeto que está seleccionado. ¿Sí? Dentro de estas propiedades, ¿no es cierto? Podemos modificar el color, podemos modificar la posición, podemos modificar el tamaño, ¿no es cierto? Aquí está. El tamaño que lo dejamos de 595 por 418 píxeles, que es el tamaño en el que se quedó, ¿no es cierto? 495 por 418. Si queremos dejarlo por ejemplo, de 600 píxeles, 600 por 400, lo dejo de ese tamaño predefinido. ¿Sí? De ahí estaba, pero ya le moví. Listo. La forma que tiene, bueno, aquí tendría que cargar formas, tamaños, colores, etc. Sí, son todas las características, son todas las propiedades de este objeto. En la parte superior tengo todos los objetos que yo puedo utilizar, ¿sí? Puedo crear otro panel, puedo crear paneles divisores, ¿no es cierto? ¿Qué más tengo? Tengo elementos de control, que pueden ser etiquetas, botones, botones de opción o radio buttons, listas desplegables, y todo esto yo lo puedo ir utilizando, ¿no es cierto? Entonces puedo sacar una etiqueta, le doy clic y arrastro, tengo una etiqueta, puedo utilizar también para insertar textos, saquemos un botón también, saquemos un botón, un campo de texto, ¿no es cierto? Podemos sacar un campo de texto, y tenemos un botón. Listo. Y vamos arrastrando de esa forma todos los objetos con los que yo quiera construir mi interfaz gráfica. Ahora, como les decía, cuando yo doy clic en cualquiera de los objetos, en la parte de la derecha, en propiedades, si ustedes se fijan, este objeto se llama JLabel1. JLabel1 que pertenece a la clase JLabel, ¿sí? Que pertenece a la clase JLabel. Y tengo acá todas las propiedades de ese botón. Tengo el background, tengo el color de ese botón, que yo lo puedo cambiar, lo puedo modificar. Esto está en RGB, ¿no es cierto? 240R, 240G y 240B. Está en código RGB. ¿Ya? ¿Qué más? Tengo el font, el tipo de letra, ¿no es cierto? En este caso está una Tahoma 13, sin formato. Puedo irlo cambiando. Sí, puedo ir cambiando de esta manera todas las propiedades. En la propiedad text, en el atributo text, es el texto, el nombre que se muestra en la etiqueta. En este caso, llamémosle número 1.
¿Ya? Entonces, si ven, cambio aquí y automáticamente se cambia acá, número 1. Así se llama esa etiqueta. O es el texto que se muestra de esa etiqueta. Bueno, quiero que esté centrado, alineación vertical, todo esto lo pueden modificar. Muy bien. El tamaño, ¿no es cierto? El máximo tamaño que puede tener este botón y vamos cambiando todas las propiedades que tiene ese botón. Listo. Eso por un lado. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Dando clic derecho sobre el objeto, yo puedo cambiar los atributos, lo mismo que hicimos en el panel de la derecha, pero dando clic derecho sobre el objeto, yo puedo cambiar los atributos. Por ejemplo, editar texto y edito el nombre con el que se visualiza el objeto, ¿no es cierto? En este caso, número 1. Acá, por ejemplo, podemos poner clic derecho, editar texto, botón 1. ¿Sí? Botón 1, Enter, y automáticamente se cambia también en las propiedades del botón de acá, en la parte de texto. En text, estamos en el J-button, aquí está en text, se cambió a botón 1. Si ven, cualquiera de las dos formas me sirve para modificar los atributos de este objeto. Hasta ahí, ¿preguntas? ¿Todo claro? Perfecto. Hay otra variable o hay otro atributo que es importante también modificarlo y es la variable con la cual yo voy a conocerle al objeto. Este objeto en la interfaz gráfica se llama número 1. Sí, en la interfaz gráfica se llama número 1, pero a nivel de programa, a nivel de código, yo le debo poner un nombre de variable, un nombre con el que yo le voy a reconocer cuando me dedique a programar. Entonces, clic derecho, cambiar nombre de variable. Por defecto, este objeto se llama JLabel1, ¿sí? Podemos utilizar etiquetas, ¿no es cierto?, definidas como LBL para label, LBL, y esta quiero que se llame num1, LBL num1. LBL para yo saber cuando esté programando, para saber que num1, este se refiere a una etiqueta, ¿sí? A una etiqueta. Aceptar. Estos dos pasos son importantes antes de dedicarnos a programar. Igual para botón, clic derecho, cambiar el nombre de la variable. Por defecto se llama JButton1. Yo quiero que sea un botón, ¿no es cierto? Es un btn, es un botón. Que se llama, pongámosle, resultado. Pongámosle suma ya. Es un botón que se llama suma. Enviémosle aquí también el nombre, pongámosle sumar. Muy bien. Este campo de texto, también campo de texto, editar texto, yo quiero que se muestre en blanco. ¿Sí? Quiero que se muestre en blanco ese campo de texto. ¿Ya? Pero también va a tener un nombre, va a tener una variable, que se va a llamar, o es un txt, es un campo de texto, ¿no es cierto? Txt, que se llama número 1. Aceptar. Entonces, si bien tengo un label que se llama num1, tengo un txt que se llama num1, tengo varios elementos que pueden tener el mismo nombre, pero cambia la etiqueta principal, el indicador, que es un label, que es un txt, que es un btn, un botón, ¿no es cierto? Cualquiera de esos. Muy bien. Puedo copiar estos dos de aquí para no tener que volver a crearlos, pero puedo cambiar sus variables, ¿no es cierto? Por defecto, miren, automáticamente ya, como le copié, ahora se llama lbl num2, aceptar. Y acá también cambiar el nombre de la variable, por defecto se cambió enseguida automáticamente a txt num2. Lo único que me toca cambiar es editar el texto, este ya no es un número 1, ahora este es el número 2. Muy bien. Y voy a crearme un campo de texto adicional para el resultado. ¿Cierto? Editar texto, esto quiero que se muestre en blanco. Cambiar el nombre de la variable. Este va a ser un txt. Resultado. ¿Va? Entonces, esa es la manera de cómo arrastrar, de cómo insertar objetos
en mi panel, ¿no es cierto?, en mi JFrame, y cómo cambiar las variables y los nombres, que siempre va a ser lo más importante antes de programar. Muy bien. Una vez que hemos definido los elementos que vamos a ocupar, nos dirigimos a la parte de source, a la parte donde se encuentra el código de mi programa, ¿no es cierto? Lo primero que vamos a hacer es declarar las variables las que vamos a trabajar o declarar los atributos. Entonces tenemos nuestra sección de atributos. Como vamos a crear variables generales, variables para todo el programa, ¿no es cierto? Podemos crear una variable de tipo double. Double A es igual a solo double A, o número A. Esto igual a 0. Igual a 0, ¿no es cierto? Y tenemos también el double número B. Tenemos también un double resultado. Las variables, bueno, acuérdense, van con minúsculas. Resultado. Listo, creamos nuestras variables. Volvemos a nuestro programa, al diseño, al programa principal. ¿Cómo funcionan los botones? Y cada uno de los elementos tiene o se pueden ejecutar acciones con cada uno de los elementos. En este caso, como el programa que vamos a realizar va a sumar el número 1 más el número 2, cuando yo presione el botón sumar, sobre el botón sumar voy a dar clic derecho y voy a dirigirme a la opción de eventos, ¿sí? Todos los eventos que puede realizar este botón, ¿cuándo? Cuando simplemente yo realizo cualquier tipo de acción, cuando cambia el estado de ese elemento, ¿qué más? Cuando presiono una tecla o con el mouse, doy un clic con el mouse, o simplemente motion cuando yo paso el mouse por ese botón, ¿no es cierto? Entonces existen diferentes eventos que se pueden convocar según lo que yo haga con el mouse, yo haga con el teclado, sobre ese botón. En este caso, como yo quiero que se ejecute algo cuando yo doy clic, me voy a eventos, acuérdense, clic derecho, eventos, y nos vamos a mouse. Y dentro de mouse, a mouse click. ¿Sí? Hay otras opciones, cuando release, cuando yo suelto el mouse, o sea, doy clic, y cuando suelto, ahí en ese momento se ejecuta la acción. Cuando yo presiono, simplemente cuando doy clic, cuando se ha dado clic el mouse. Y automáticamente lo que sucede es que me va a dirigir al programa al que estoy realizando, ¿no es cierto? Y ya me crea el evento, ¿no es cierto? Cuando yo realizo un clic con el mouse sobre ese botón, ¿qué va a suceder? Y aquí es donde yo debo programar. Primero, numa, ¿cierto? Numa, el que declaramos arriba, es igual. Vamos a capturar el texto, vamos a capturar el valor que yo inserté en la interfaz, lo que yo escriba aquí. Lo que yo escribí, este se llamaba en txt num1. Vamos a capturar esto de aquí. Vamos al código. Como lo que yo voy a capturar es de tipo string, es una cadena, ¿no es cierto? Porque es un número, a pesar de que yo inserte el número 12, por ejemplo, lo que estoy escribiendo o lo que yo voy a capturar es una variable de tipo string. Pero miren que esta variable de tipo string yo le tengo que guardar, o le voy a guardar en una variable de tipo double, que es la que yo declaré al principio. Entonces yo debo hacer un casteo, debo hacer una conversión de variables. Entonces vamos a crear un string, punto. A ver, veamos. String plus double. Porque vamos a cambiar. Entonces vamos a pasarle a tipo double. Double punto. Parse double. Bien, vamos a hacer un casteo. Vamos a cambiar el tipo de variable. ¿Qué tipo de variable vamos a obtener? Vamos a obtener, ¿no es cierto?, el getText. A ver, de txt. De txt num1.
num1, ¿no es cierto?, del cuadro de texto, num1, punto, vamos a obtener el texto. Podemos obtener diferentes atributos, los diferentes atributos que tiene este objeto, ¿no es cierto? El nombre, el texto, el tamaño que tiene, todo esto. En este caso lo que nos interesa es el texto, entonces getText. Lo mismo vamos a hacer para el número, B, ¿no es cierto? Ahora en la variable num_b, vamos a hacer un casteo, un cambio de tipo de variable, ¿no es cierto?, a double del txt2 y vamos a obtener el texto. Muy bien. Ya tengo número A y número B en formatos double, en formatos de números. Ahora sí ya puedo realizar sumas. Entonces, resultado es igual a num_a más num_b, punto y coma. Y resultado es igual a num_a más num_b. Ahora, en el cuadro de texto de resultado, en txt resultado, vamos a setear, ¿no es cierto? Vamos a colocar entonces txt resultado punto, vamos a setear un valor, vamos a escribir en ese cuadro de texto. Entonces, setText. Muy bien, y miren la ayuda a lo que me dice. Cuando yo utilizo el setText, el colocar texto, debo pasarle un valor de tipo string. Sí, debo pasarle un valor de tipo string. Entonces, ¿debe pasar directamente el resultado? No, el resultado es de tipo double. Entonces, en el paréntesis yo tengo que escribir algo de tipo string. Entonces voy a hacer otro casteo. Ahora de double le voy a pasar a string. Entonces, string. Para los strings ocupamos. Entonces convertimos al resultado, le convertimos a string. Como resultado era una variable de tipo double punto. Le vamos a cambiar a string, double to string. ¿No es cierto? Y entre paréntesis, lo que vamos a cambiar, en este caso lo que vamos a cambiar es resultado. Y nos falta aquí un punto y coma. Listo, no tenemos errores. Vamos a diseño, ejecutamos nuestro programa. Me dice que no encuentra una clase principal, porque se acuerdan que borramos al principio la clase principal. No se encuentra una clase principal, defina cualquiera que sea su clase principal. Yo quiero que la clase principal sea la clase calculadora. Ok, nada más. Muy bien, ya está corriendo el programa. Se mostró por acá. Ya, tengo ahí mi interfaz, ¿no es cierto? Número 1, ingreso el 3. Número 2, ingreso el 9. Sumar 12. Bien. O sumar o resultado era de tipo double, por eso se pone con el 12.0. Si yo pongo menos 5 más 9, 4, está bien. ¿Sí? Y esa es la forma en la que trabaja las interfaces gráficas, los elementos de cada una de las interfaces y cómo modifico sus atributos. Para el siguiente ejemplo vamos a utilizar una opción, una operación de división, ¿no es cierto? Creamos un botón de división y dentro de las acciones que va a realizar ese botón, ¿no es cierto? Dentro de los eventos que va a realizar ese botón, realizo la captura de los números que están colocados en los cuadros de texto, capturo los números y les paso, hago este casteo de variables de string a double. Luego realizo la operación número A dividido para número B y en la casilla de resultado voy a escribir el resultado de la operación. Cuando yo ejecuto el programa, ¿no es cierto? Si yo ingreso 8 dividido para 2, pongo sumar, 8 más 2, 10. Dividir, 8 dividido para 2 a 4, va bien, ¿no es cierto? Si utilizo números negativos, 8 dividido para menos 3. Si sumo, ¿no es cierto? 8 menos 3, 5, muy bien. Si divido, bueno, aquí tendría que configurarle para el número de decimales que ocupa. En fin, 8 dividido para menos 4, a menos 2, está bien. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando cuando yo ocasiono un error intencional? ¿No es cierto? El programa, la interfaz gráfica, todo el tiempo está ejecutándose, todo el tiempo está corriendo.
¿Qué pasa si yo realizo una división para 0? ¿No es cierto? Dividir para 0. Bueno, me sale infinito porque, no debería pasar esto, porque esta versión del NetBeans, cuando yo utilizo variables de tipo double, ya tiene una respuesta predefinida para divisiones hacia 0 que me da infinito. Sí, pues nada, obliguémosle a que me dé error. Muy bien, ¿qué pasa ahora si yo si yo obligo una división para 0? Por ejemplo, 9 dividido para 0, se va a generar una excepción. Y lo interesante es que NetBeans ya me avisa qué tipo de excepción se está produciendo. Me dice que esta es una excepción de tipo aritmética. Específicamente, porque pueden haber varias excepciones de tipo aritmética, específicamente es una división para 0, en donde se está produciendo la excepción. Muy bien. O corrijo esto de acá. Para el manejo de excepciones, ¿no es cierto? En este caso, cuando se producía una excepción en la división, ¿no es cierto? Cuando yo dividía. Para el manejo de excepciones, voy a utilizar la sentencia try, ¿no es cierto? Try para probar, para intentar hacer algo. Yo sé que la división aquí puede ocurrirse algún error, puede suscitarse algún error. Entonces, try, adentro de try, todo lo que yo quiero hacer, ¿no es cierto? Capturo los números, hago la operación hasta aquí. Hasta aquí puede ser susceptible a errores. ¿Sí? Y luego de esto viene el catch. Lo que hace es capturar la excepción, ¿no es cierto? Capturar la excepción. En este caso, como yo sé que se va a producir una excepción de tipo aritmética, puedo copiarme esto de acá, arithmetic exception, y le pego aquí. Y le guardo a esta excepción en una variable X, por ejemplo. Adentro de la excepción, adentro del catch, voy a programar todo lo que yo quiero que se realice, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo aquí puedo poner un south system.out.print, ¿no es cierto? Error, no se puede dividir para 0. ¿Sí? Muy bien. Caso contrario que muestre el resultado, ¿no es cierto? Caso contrario que muestre el resultado. ¿Ya? Muy bien. Corremos el programa. Tengo 3 dividido para 0, dividir. Está el error, no se puede dividir para 0. Y bueno, se autocompleta aquí con la variable por defecto, porque el resultado, ¿se acuerdan que le cargamos con 0, le inicializamos con 0? ¿Qué pasa si 3 dividido por 1 me queda 3? Y luego divido para 0, me queda el último valor del resultado. Y se queda el último valor del resultado, pero ya no se genera una excepción, simplemente me está diciendo error, no se puede dividir para 0. Ahora, si yo quiero que no se escriba nada aquí porque es un error, porque no es 0, no es 3, yo pongo dividir, pero me está saliendo aquí un resultado. Nada, pues simplemente cambiar el orden del programa. Y este resultado simplemente iría adentro del try. Corre el programa. Yo corro el programa, tengo 4, tengo 2. 4 para 2 es a 2. Ahora 4 para 0. ¿Sí? Bueno, tendría que, cuando pulse dividir, tendría que limpiar esto de acá también para que no se muestre el número anterior. Bueno, son cosas que durante la ejecución del programa las puedo ir mejorando, ¿no es cierto? Ya voy viendo, entonces cuando aplaste, cada vez que yo aplaste aquí el botón de dividir, pero quiero que me borre el resultado anterior. Entonces, esto lo hago como txt resultado, voy a setear un texto, ¿no es cierto? Un set text, y me dice que le pase algo, un tipo string. Le voy a pasar algo en blanco. ¿Ya? El programa, hago una división, 4 dividido para 2, dividir me sale a 2. Y ahora quiero dividir para 0, 4 dividido para 0, muy bien, ahora sí está bien, se borra, no me muestra nada, y me manda un error. Error, no se puede dividir para 0. ¿Sí? ¿Estamos?
Profe, en el catch, todo eso, lo de arithmetic exception, ¿es ¿Ya? solo para cero? O sea, en específico esa parte de ahí, ¿o En cómo este es? caso sí, en este caso sí. Yo puedo ir probando y como, no sé si se fijaron, me decía, ¿no es cierto? Era una arithmetic exception y además de eso me decía cuál era específicamente la excepción. En este caso era una división para cero, ¿sí? Sí, sí, pero como tal, o sea, arithmetic exception ahí lleva a cabo bastantes errores o solo en el Lleva bastantes errores, ¿sí? ya, Pueden ser errores de diferente tipo aritméticos. Y nos tocaría ya, pero probar y ver cuáles serían todos esas excepciones. claro, solo que ese sería el que abarca el cero como tal, Ajá, ¿no es cierto? muy bien. Entonces, podemos ocupar el JOptionPaint, importamos el paquete JOptionPaint para ocupar mensajes de diálogo, mensajes que se desplieguen, que se muestren para el resultado, para que se muestren cuando hay un error, para que se muestren cuando yo quiera salir del programa, por ejemplo, ¿no es cierto? Y lo vamos a utilizar en el catch mismo, en el catch. Profe, el null, ¿qué es? El null, Es- bueno, son características cuando yo llamo, a ver, si yo escribo de nuevo el J Option Paint, son varias cosas que se pueden especificar del message dialog, ¿no es cierto? Como qué tipo de error, si yo quiero que tenga un título en la parte de arriba, si quiero que tenga un icono de alerta, un icono de información, todo eso. Pero en este caso yo no quiero configurar nada de esto, entonces le establezco como nulo y solamente voy a establecer el mensaje que se va a mostrar. Miren, mm, JOptionPaint, vamos a llamar a un show message, ahí está, show message dialog. Entonces, yo puedo llamarle de todo esto, ¿no es cierto? Primero los componentes, qué tipo de mensaje va a ser, el objeto y el mensaje, ¿no es cierto? Si quiero iconos, aquí está lo que les decía, iconos, ¿no es cierto? Si quiero iconos, si quiero el message type es que debe ser de tipo entero, el tipo de mensajes. Bueno, ya luego revisamos con detenimiento cómo debería configurar yo cada una de estas para que me salgan diferentes tipos de mensajes. ¿Ya? A eso hace referencia el null. Entonces, que no quiero configurar nada más, solamente quiero mostrar un mensaje. ¿Sí ven? Pero puedo configurar varias características, varios atributos de este show message. ¿Sí? Puedo modificar o crear diferentes cuadros de diálogo. En este caso, bueno, para ejemplo, para el inicio no quiero nada, entonces null, y ahí viene el texto, no se puede dividir para cero. Ejecuto mi programa con el JOptionPaint. Bueno, están los dos, ¿no? Se va a mostrar en la consola y también se va a mostrar en un cuadro de diálogo. Yo pongo 9 dividido por 0, dividir, no se puede dividir por 0, y el error está acá, perdón, estoy con dos pantallas, y el error aquí está. Error, no se puede dividir para 0. ¿Aceptar? ¿Sí? Entonces, ese es el JOptionPaint. El JOptionPaint también le pueden utilizar para insertar datos, ¿no es cierto? JOptionPaint, y ahí tienen todo lo que pueden realizar ustedes. Icon Properties, ¿no es cierto? Para qué tipo de icono, si vieron el mensaje que salió era un azul con la I, era solamente de información. Question, warning, para warning message, ¿no es cierto? Tienen todas las opciones que ustedes pueden mostrar. En este caso solo era un show message dialog. ¿Ya? Yo puedo tener un show input dialog, ¿no es cierto? Confirmation, message dialog. Tengo varias opciones aquí. Show option, el de option les va a mostrar botones, ¿no es cierto? Opciones, qué desea hacer sí, no, para que aplasten ahí. Ya. Internal confirmation, input dialog, output, ¿no es cierto? Para mostrar un mensaje, o el input para capturar datos, etcétera. Entonces tengo varias cosas que puedo hacer yo con el JOptionPaint.